Ya sabemos, hasta los CDR, que supuestamente son populares, realmente solo existen en función de garantizar que la ideología y la política del Partido Comunista de Cuba se reproduzca de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces eso hace una diferencia que es completamente fundamental. Yo siempre trato de explicarle a la gente, no es que tú no puedas escribir en un periódico, es que no hay espacios para la vida fuera del Estado. Esto es todavía más grave. Es que no puedes decir, no puedes hacer, no puedes soñar, no puedes articular absolutamente nada. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. Y pensándolo así, eso que hablabas de la Coca-Cola subsidiada, ¿no? En Cuba también se piensa todavía que subsidian las cosas, pero es que no subsidian tampoco absolutamente nada, ¿no? Te lo cobran caro, te lo cobran a plazo. Es como un capitalismo de Estado súper macabro, ¿no? Porque al final la gente vive en quiebra permanente, no tienen un centavo, de la miseria así generalizada. Y todavía la gente defiende es un estado de excepción permanente, es un estado de excepción permanente con la cosa aquella de la libreta de racionamiento que le llaman ¿cómo le dicen? La libreta de abastecimiento. Pero no abastece, la libreta raciona y lo que raciona pues no alcanza para nada, es para mantener al preso con vida, pero no es... No, y hay una cosa también que es muy interesante, que es como el sistema este de capitalismo monopolista de Estado es todavía peor que este capitalismo del que vivimos en México. Que a mucha gente le va a parecer una barbaridad, pero la diferencia es esta, que en este tipo de capitalismo muy impactado por el neoliberalismo, que ha hecho mucho daño. El neoliberalismo como política económica es terrible, las ideas que lo sustentan son terribles, o sea, todo mal ahí, ¿no? Pero el problema de eso es que ahí hay ese capitalismo neoliberal, tiene efectivamente el problema de los monopolios, de las grandes corporaciones que se alían con el Estado para expropiar territorios en los cuales de pronto meten una minera para sacar litio y desplazan a la población, contaminan el río. Es una desgracia por donde quiera que tú lo mires. Y yo creo que sí, todas estas cosas que son necesarias pensar, como en Estados Unidos tienen esto de las leyes antimonopolio, en México no sé cómo piensan, digamos, poner límites a eso, porque realmente es como el emprendimiento económico, es como si lo sagrado fuera tu libertad de negociar, y si tú empiezas a matar gente en el camino, ya la gente no es tan importante, ¿no? Eso es muy terrible el capitalismo neoliberal. Pero en ese capitalismo neoliberal, al mismo tiempo, tú tienes economía social, tienes economía popular, tienes cooperativas. Entonces, por ejemplo, yo que vivo aquí en un barrio, literalmente un barrio aquí de México, Pedregal de Santo Domingo, quien conozca México sabrá que es un barrio cerca de la UNAM, donde hay estudiantes, la mayoría son taxistas, vendedores de quesadillas, tacos, comida mexicana popular. En ese barrio, por ejemplo, yo puedo vivir sin tener que ir a ningún mercado. Yo no tengo que ir a Walmart, yo no tengo que ir a la Comer. Lo hago para determinadas cosas, pero aquí todo, lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos, hay mercados populares. Tianguis se llaman aquí. Y en esos mercados populares uno va y compra y resuelve todo lo que necesita, a precios más bajos, en muchas ocasiones comprándole a productores directamente. O sea, además de esa cosa macabra, hay otras opciones. Y ese es como el punto, ¿no? Que hay otras opciones, que pueden no ser las mejores. La gente, hay muchas no tienen trabajos formales, no tienen derecho a la salud, no sé, pero hay un sector que está comiendo de eso, porque la gente todavía puede hacer eso, puede venderlo y hay quien puede comprar. Entonces hay 1000 opciones, ¿no? Si quieres comer una comida así como dicen aquí, super mamona, te costará 500 pesos, pero si quieres comerte una comida, te comes unos tacos, con 50 pesos te echaste unos tacos y un refresco y comiste. Y el problema de Cuba es que no hay nada de eso. El problema de Cuba es que hay esa economía controlada por una oligarquía, que es esta GAESA, que además tiene un apartheid económico, porque esas tiendas de venta online son apartheid económico totalmente, y al mismo tiempo cierra la posibilidad de que la gente haga sus propios negocios.
que es una cosa como muy macabra, porque ahí tú dices, independientemente del bloqueo, si le quieres decir bloqueo, o sea, incluso si tú crees que Cuba vive en una situación como Gaza y Cisjordania, digamos, de verdad con militares y con ocupación militar, incluso en esas circunstancias tú podrías dejar que la gente tenga sus huertos y que venda libremente, ¿no? Entonces es como esta obsesión del control impide que haya formas alternativas también en la economía. Y eso conduce literalmente pues al hambre y la miseria, que es lo que hay en Cuba, hambre y miseria, donde hay gente comiendo arroz y bien les va. Entonces eso es imperdonable porque eso es simplemente resultado directo de una obsesión con el control que ha llegado a querer controlar la capacidad de la gente de producir y de intercambiar o vender o lo que les dé la gana para que simplemente la vida sea posible. O sea, es un nivel ya de como muy obsesivo, ¿no? De control. Que el capitalismo, con todos los males que tiene, no se le ha ocurrido impedir eso, ¿no? Sí. Ya nos fuimos de la cultura Nos lejísimo, fuimos pero completos. Nos fuimos eso completos. pasa con Cuba, eso pasa con Cuba. Bueno, al final yo te decía la otra vez que la política cultural es el reflejo de la política estatal. Se comporta como lo mismo que pasa en todo lo demás, ¿no? Y toda la cerrazón y la represión es parte de lo mismo. No se puede separar. Sí, completamente. Creo que una cosa importante ahí, no sé si pueda servir, pero creo que hemos hablado como de las limitaciones, ¿no? Pero creo que también es importante, justo por esto que dices, de que la política cultural es un reflejo, un espejo de la política en general, ¿no? Y la estructura misma de la cultura, la estructura institucional de la cultura reproduce eso, ¿no? Que yo creo que hay una cosa importante es que cada vez menos, obviamente, pero parte de esa política cultural no es solo impedir que haya manifestaciones contestatarias que pudieran poner en crisis el funcionamiento del sistema, sino también trabajar para producir una imagen positiva de ese régimen y de ese sistema. Y ese ha sido un objetivo súper importante de la política cultural, ¿no? Abiertamente. Todas las discusiones, por ejemplo, hablábamos el otro día del caso Padilla, ¿no? O sea, esa es como la parte negativa, ¿no? Esta cosa de que alguien confiesa que es contrarrevolucionario, ¿no? Pero habría que pensar también en cómo el ICAI, cómo la UNIAC, cómo todas esas instituciones durante mucho tiempo trabajaron, incitaron, impulsaron y han obligado. O sea, como al principio fue por puro entusiasmo, porque realmente había, creo que eso no se debe olvidar, ¿no? Al principio de la revolución había mucha gente genuinamente, que creyeron genuinamente que había una posibilidad de transformación y esa posibilidad de transformación parecía real hasta finales de los años 60. Entonces mucha gente lo hizo por su propio entusiasmo, ¿no? Pero después, cada vez de forma más recurrente, mucha gente ha hecho eso porque han sido obligados o combinados o instigados a producir estas reproducciones de Cuba, qué linda es Cuba, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Y por ejemplo, en la asociación, creo que esa era parte del asunto, ¿no? O sea, el hecho de que iban a hacer, por ejemplo, no sé, venía el aniversario de la cultura cubana, del Día de la Cultura Cubana, ¿no? Vamos a hacer un concierto por el Día de la Cultura Cubana. Y a la Asociación Hermanos ahí le decían, necesitamos 3 trovadores, un grupo, no sé qué. Entonces es como esa cadena, ¿no? Entonces la asociación tenía que llamar a determinados artistas, algunos de los cuales eran artistas genuinamente o no sé, ya sabes, las razones internas de la gente son, pero digamos como que aparentemente o se manifestaban como personas genuinamente comprometidas con el proceso, con el sistema, que iban gustosas, ¿no? Y lo siguen haciendo, que van gustosas ahí, ¿no? No sé, ahora me estoy pensando que se lleva 10 días o Tony, el otro trovador, bueno, ya sabemos, los que siguen siendo parte de la banda sonora, ¿no? Que independientemente de lo que uno pueda pensar de ellos van voluntariamente. Ellos dicen, sí, yo encantado, ¿no? Pero en esas personas que la HS llamaba para estos actos, también había grupos, personas, artistas que no necesariamente tenían un compromiso ideológico, pero que iban porque eso era parte de ser de la asociación. Y es como una cuota que tú pagabas para que en un momento determinado, si mañana tenías una invitación, la asociación te hiciera la carta para que tú salieras, ¿no? Entonces, y es ese tipo de rejuego que es tan propio del totalitarismo, ¿no? De que tú cumples porque no te quieres meter en candela, porque si no cumples te puedes marcar como un desafecto, o porque cumplir es parte de lo que te garantiza tener ciertos beneficios después, ¿no?
beneficios que no pueden ser obtenidos de otra manera, ¿no? Y eso sí ya hace, eso es lo que hace, de nuevo, como lo que hablamos en la economía, eso es lo que hace un perverso el proceso, porque si tú tuvieras otra manera, por ejemplo, si los artistas del HS tuvieran otra manera de viajar, si durante todo ese tiempo la posibilidad de viajar no estuviera supeditada a que la HS te hiciera los trámites, las personas no se verían compulsadas a participar en esos eventos cuando la HS los llamara porque no tendrían que depender de. Entonces, El parte famoso, de... me acordé del famoso concepto de ser confiable. ¿Te acuerdas de cómo? Exacto, como de ser confiable, ¿no? Sí, De que ser eso me confiable. imagino que nadie lo entienda porque es bastante Sí, muy particular. retorcido, ¿no? Es bastante retorcido en general. ¿Qué cosa es eso, no? Eso de ser fiel a la cosa esa, a la dictadura. Y que además tiene una dinámica rarísima, porque no es que tú digas, no, si me llaman a 4 conciertos en el año, yo voy a uno, ya cuento como confiable, o si voy a 3 y a uno no. O sea, es una lógica que siempre te exige dar de más, porque nunca sabes como que, cuándo es suficiente, entonces tú tienes siempre que dar de más, ¿no? Entonces eso hace que en la HS tuviéramos como una lista de las personas que sabíamos que iban a decir que sí, personas que no estábamos seguros, pero con los que contábamos, pero siempre hay como de fondo esa cosa que es muy totalitaria, de que al final todo el mundo te va a decir que sí porque nadie se quiere marcar, ¿no? Y lo que hace también que tú de pronto veías aquellos conciertos donde había 20 agrupaciones y eso se puede vender hacia el exterior como fidelidad de la gente a la ideología, ¿no? Y lo que está jugando por detrás son otros mecanismos, es que la gente no quiere meterse en problemas, no quiere marcarse, quiere verse como confiable, va a viajar dentro de 2 meses y así se asegura que lo conozcan, no sé, tantas cosas que están sucediendo ahí atrás y casi ninguna es un genuino entusiasmo revolucionario por apoyar al sistema. Sin contar con la presión esa que hablabas ahorita, de que realmente esa gente viven presionados psicológicamente igual y viven con miedo de que se vire la tortilla y ellos sean puestos en los tribunales. Todo eso también influye, ¿no? en la psique Completamente. del represor, ¿no? Del que participa. Sin quitar que haya quien crea genuinamente en eso, ¿eh? Tampoco es como para juzgar que habrá gente que cree en eso. Yo conozco 2 o 3 personas que no es que crean así completamente, pero dicen, no, si las únicas opciones que vamos a tener es esto o el capitalismo, yo sí voy a luchar por esto. Y es como, bueno, no sé. Pero digo, sin quitar que haya gente que crea genuinamente en eso. Pero yo creo que a nivel de fenómeno social, la mayoría de la gente no participa porque crea genuinamente en eso. La mayoría de la gente participa porque participar es una condición para tener vida. Sí, también es parte de la cultura, ¿no? Sí, chivatear, no sé qué, es algo que crecimos con eso y nos adoctrinaron en eso y es como una cultura también que se ha instalado, que es y de nuevo, es una cosa súper retorcida de la sociedad, que ya la sociedad está completamente, no sé, malsana o en una fase completamente que no es nada saludable, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos mecanismos que deciden quién sí y quién no, no? ¿Quién sí puede tocar, quién no? O sea, a la hora de escoger quién artista va a pertenecer, quién no, y así. Ya me has hablado un poco de eso, pero si hay algún A ver, detalle más específico. para entrar en la asociación como tal, por ejemplo, en música se supone que se hacían audiciones, ¿no? Que se convoca un comité, o sea, como 5 músicos que ya estén de prestigio, no sé qué, y hacen una audición. Eso diría que es como la vía formal, ¿no? Pero en la práctica, en la asociación entraba mucha gente por recomendación de alguien más, ¿no? Entonces, claro, siempre tiene que haber una comisión que elija y lea la obra. Yo no recuerdo ningún caso en que alguien haya sido vetado para entrar en la asociación por temas políticos. Casi todos los casos que conocí fueron posteriores, ¿no? Como de gente que escribió, por ejemplo, para Cuba Encuentro, que era como así como, era el lobo, ¿no? De la película, así como de aquí escribí en Cuba Encuentro, ya, embarcado, ¿no? Fuera de la asociación. Escribir para Cuba Encuentro o los ardianos, por ejemplo, cuando le escribieron una canción al vídeo, que él los llamó y dijo, ¿qué pasó aquí? No sé qué, o sea, ese tipo, pero no recuerdo ningún caso de que fuera para entrar, de que fuera como que alguien propusiera entrar y revisaran su obra y no, este es contrarrevolucionario y no puede entrar aquí. Supongo que eso no obedezca a que no existiera ese filtro, obviamente no creo que pasara por ahí, sino que si había alguien que era abiertamente así, pues no podía entrar a la asociación.
porque de alguna manera entrar a la asociación implica como un deseo de acceder a esos beneficios de la asociación, ¿no? Claro, Gorky cuenta, o bueno, esta gente cuenta Ajá. que en su audición, que era para participar en el festival de rock, no me acuerdo si era en Holguín, que me parece que era el festival de rock de Holguín, y no me acuerdo qué año, pero seguramente era un En las romerías, 2000, ¿no? En el festival de rock o en la... 2005, probablemente 2004, 2005, algo así, o 2003, quizá. Y en esa audición los querían poner, los querían admitir, pero los querían meter en el departamento de humor, como humorístico, un grupo humorístico. Y entonces ellos no, no les hizo chiste, no les causó gracia. Y yo no sé si fue entonces que los censuraron, que no los dejaron entrar, como si no entras en el departamento humorístico no entras, o ellos simplemente se fueron y mandaron a la mierda aquello, ¿no? No sabía, no sabía eso. Bueno, Sí. me imagino que ahí había alguien diciendo, ay, para que estén, vamos a ponerlo en el departamento humorístico porque en el serio no van a pasar, ¿no? No, ahora que Sí, como, mencionaste eso, yo sí recuerdo en los festivales de rap. Fíjate, en los de rock no se daba tanto eso. Ahora yo no recuerdo que Goki, o sea, porno para Ricardo participando en un festival de rock en la asociación, ¿eh? No sé si porque ya habían renunciado a eso o porque, por ejemplo, para el festival de rock no se hacían audiciones, pero claro, porque casi todo el mundo era en inglés, o sea, el rock no tenía tanto ese problema, pero para el del rap sí. Y no audiciones. Recuerdo que en algún momento, esto podría haber sido que 2005, 2006, cuando ya se hacían también en la Tropical, cuando los festivales de rap ya se hicieron muy grandes y tenían sede en el Anfiteatro de la Mar y al mismo tiempo en los jardines de la Tropical. Ahí sí hubo como un par de años donde la cosa era revisar las letras de la gente. Y era como muy loco, o sea, era como muy loco, porque cómo le revisan a un rapero, o sea, al final el rapero te puede dar como una letra determinada y cantar luego lo que le da la gana, ¿no? Pero bueno, era aquella cosa de asegurarse que no hubiera como ningún tipo de conflicto. Yo en lo personal no revisé las letras, o sea, creo que sí les dije a la gente, bueno, aquí hay como una cosa de las letras, pórtense bien, ¿no? Como, o sea, queda por ustedes saben lo que está en juego aquí, ¿no? Un poco así como, todos sabemos dónde estamos jugando, cada cual haga lo que le corresponde y ya, ¿no? Pero sí recuerdo que hubo eso, sí recuerdo que hubo eso. Pero de nuevo, ya eran raperos que estaban dentro de la asociación. Yo no sé si por ejemplo, no sé cómo ellos llegaron a ser miembros de la asociación. Estoy segura que me quedo pensando aquí, me acordaré de ejemplos así, pero... no, yo creo que no llegaron a hacerlo, pero sí que audicionaron. Igual no estoy segura tampoco, pero sí. No creo que hayan tenido membresía finalmente, ¿no? Sí, no sé. No sé. Pero sí que los pasaron por la radio, sí que con Humberto Manduler los pasó y Juanito Camacho. Quizás las canciones más no conflictivas, no políticas, no tan. Claro. Bueno, y tenían el espacio del Patio de María, que el Patio de María fue un Pero remanso, viste que pero acabó, ¿no? el Y yo sí patio fue recuerdo, uno de los primeros que cerró así total. y yo recuerdo mucho el proceso porque yo era muy amiga de María Gatorno, porque María Gatorno además era una mujer muy linda, muy, así como se daba a querer, ¿no? Entonces yo recuerdo, no, yo no sé en qué año fue que cerraron el patio. Sí, María era la madrina de los Sí, total. inadaptados. Pero estoy tratando de acordarme porque yo sí recuerdo que cuando el patio lo cerraron, yo trabajaba en la madriguera. Y claro, el patio era como una institución que a nivel como administrativo respondía a la Dirección Provincial de Cultura. O sea, no tenía nada que ver con la HS. Aunque muchos grupos tocaban ahí, administrativamente la HS no participaba en eso. Pero Porque era como yo una sí casa de recuerdo, cultura. era como, ajá, estaba en el sistema de casas Una de casa de cultura. cultura. Pero yo recuerdo muchas discusiones que hubo con el tema de María Gatorno. Yo sí estaba ahí, por ejemplo, en estas reuniones porque, ya sabes, la lógica totalitaria exige que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Entonces había como unas reuniones en las que yo participaba, que si no me equivoco eran todos los lunes, era un horror de reunión, era una cosa así muy surrealista, ¿no? Pero ahí estaban como todas ¿cómo le decían? Los factores, ¿no? Y yo recuerdo que las discusiones sobre el tema de María Gatorno, y recuerdo recuerdo sobre todo el sentimiento de ella, porque ella fue así como, o sea, fue muy duro para ella que la sacaran porque igual fue esta cosa autoritaria, ¿no? Y ellos decidieron que iban a cerrar el patio de María y por tanto María ya, y la cambiaron, o sea, le dieron otro trabajo, no sé si en casas de cultura o en la dirección provincial, pero bueno, fue una destitución en toda regla, ¿no? Y la tristeza que tenía María cuando eso o sea, la manera tan así
jerárquica que se hizo, donde ella no tuvo realmente Y posibilidad para todos de decir los, y para el nada. mundo rockero eso fue un golpe súper fuerte. Muy duro. Después lo que montaron fue el Maxim, que nunca entré, por cierto, pero montaron el Maxim como para suplir ese espacio, pero nunca fue lo que... No, lo nada que ver, era. nada que ver. Nada que ver. Ese fue otro golpe. Y es interesante porque no, o sea, más allá de porno, de nuevo, una cosa que, por ejemplo, dentro de la se distinguía mucho a los rockeros de los raperos, es que los contestatarios eran los raperos. Los rockeros era más bien como esta cosa de, ay, están haciendo música extranjera, ¿no? Esas cuestiones tan tontas como, ¿no? Porque casi todo era metal, era como otra onda, ¿no? Y de que de pronto grupos como, yo recuerdo, por ejemplo, Cuba Libre, protestaban mucho al principio porque nunca los invitaban a los festivales de rock, porque los festivales de rock eran Congregation, Escape, ¿no? Que casi todo era metal. Entonces ellos, que hacían como una cosa más de fusión, la comunidad rockera misma no los reconocía como parte de. Y ellos querían ser parte de. Pero ves, eran ese tipo de discusiones que te digo que podían existir dentro de ese espacio interior, de esa zona gris, pero no eran discusiones políticas. Sin embargo, con los raperos sí. O sea, con los raperos, por eso los raperos sí llegaron a pedirle las letras y demás, ¿no? Porque los raperos sí eran más contestatarios por su propia naturaleza, ¿no? Claro, pero en eso también opera un poco eso de la contención, que es la autocensura, ¿no? Porque sí, muchas veces tienen el micrófono ahí, pero eso se contienen ellos mismos como para no salirse de... Claro, porque sigue siendo parte de... Pero, por ejemplo, en La Madriguera, muchos conciertos que se hacían en La Madriguera sí se decían cosas como muy fuertes, ¿no? Pero bien, porque no es que nadie fuera a salir de ahí y decirle al otro día, verla, y se pusieron pesadísimo en La Madriguera, no sé qué, era como un espacio que permitía eso, ¿no? Y creo que intencionalmente también, ¿no? Era como... Pero también estaba lleno de policías. Sí, siempre estaba lleno de policías. Sí. El patio de María igual, los recuerdo perfectamente. Sí, siempre estaba lleno de policía. No, de hecho a la policía había que avisarle cada vez que hacíamos algo en La Madriguera. Bueno, ya estamos. En la guitarra, Esmelin Arias Suárez. En la batería, Ernesto Castillo Rivero. En el bajo, Miguel Alejandro Valdés Dubé. En el sonido, un aplauso inmenso al maestro Luis Durán. Gracias. Al de las luces, gracias a toda la gente que trabaja en el Maxim Rock y en la agencia cubana del rap, a todos los trabajadores, un beso grande, muchísimas gracias por todo esto. En especial un beso inmenso a mis hermanos queridos Dionisio y Alberto Muñoz, un aplauso inmenso para ellos. Un abrazo para la gente que está en las cámaras que nos están filmando, caballero. Vamos al suave. Y el mayor de los aplausos se lo llevan ustedes, que son los más hermosos de la vida. Sin huella digital ni nada. Situación candela por la calle jugándomela. De volar a seres atmosféricos. Pa' que está, que quiere cubanísimo.
punta de pistola. Como un coche bomba en tonga, pa' la conga, candonga, reventando la chaonda, ponla. Me pichaba con léxico pa' que escucha, pa' mis hermanos, todos los que en la lucha, los clandestinos. Eso fue ni más de esquina y camino, ando pegado a pomo y respiro borracho. Y que venga la fiera, que la estoy esperando. Bigote. Chancletero, insubordinado, malcriado, majadero. La Habana, Cuba, mi musa, la razón de mi arte callejero. Mi barrio, mi derrumbe, mis cubanos que sufren pero se quedan. Mi voz no es más que otra voz entre tantas voces de resistencia. Más resaca, más alcohol, la vida me pasa en flash y siempre amigo botella, porque yo soy del arrabal. Apunte pistola. Pico botella. Apunte pistola. ¿Y cómo es? Yo fumo siempre al compás político del país. Me fumo hasta la raíz y no me encuentro la paz. A veces fumo de más lo que fumar debería. Que si veo un policía, yo fumo como un demente. Y cuando hablo el presidente, yo fumo más todavía. Hay quien se ha muerto a metralla y ha sido leve su duelo. 4 lágrimas a vuelo y en el popo las medallas. Hay quien murió en la atalaya y ha sido tenue absoluto. Nadie ha rendido tributo a los que se mueren lejos. Y hay quien se ha muerto de viejo y ha sido excesivo el luto. No joda. Apunte pistola. Si Pitágoras se entera del matemático robo que ya ha desatado al lobo más sangriento de esta era, seguro dejaba afuera los decimales que debe en la denuncia que llueve del alma trémula y sola, que al arte no lo controla ni el 3, ni el 4, ni el 9. Apunte pistola. Pico botella. Apunte pistola. ¡De pistola! Si tuvieras que trabajar en un nuevo Ministerio de Cultura, en una Cuba libre, ¿cuáles serían los cambios como sustanciales, con los cambios de peso que tú harías en ese sistema? Uy, yo creo que, no sé, porque habría que pensar primero en una, digamos, si mañana Cuba fuera libre, así de un día para otro, de todas maneras habría que pensar en un proceso de transición, ¿no? Entonces yo creo que el primer cambio, que no sería un cambio, quizás no sería un cambio estructural, pero creo que sería una condición para pensar. O sea, no podría imaginarme un ministerio ya hecho, sino lo que habría que pensar, lo que habría que hacer para llegar a tener un ministerio. Yo creo que sí es necesario un ministerio de cultura, porque eso es lo primero. De pronto a lo mejor hay quien piensa que no. Los libertarianos pensarían que no, porque ¿para qué queremos un ministerio? Son más estados, lo que necesitamos es el mercado, así que es como la onda ahora, ¿no? Milei, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí sería, que un ministerio de cultura sería necesario, pero creo que habría que repensar cómo la cultura
puede ayudar en un proceso de reconciliación para construir un país, cómo la cultura podría contribuir con eso y cómo podría hacerlo sin que eso se convierta en un encargo hacia los artistas, ¿no? Entonces creo que más que nada habría que pensar en procesos de reparación, en procesos de... El primer proceso sería devolverle la cultura a la sociedad cubana, ¿no? Porque todos esos autores, músicos, toda esa gente sin la que crecimos, que son parte de lo que somos como país, habría que devolvérselo al país, ¿no? Eso sería como lo primero. Y pensar cómo eso puede traducirse en reparaciones concretas, ¿no? O sea, en que los artistas cubanos puedan trabajar dentro de Cuba, lo que habría que hacer para eso, ¿no? Creo que eso probablemente implique presupuestos, becas, ¿no? Hacer posible y deseable que los artistas cubanos quieran regresar a Cuba, ¿no? Y que esa institución pudiera ser más bien como un espacio para discutir sin que esa discusión se traduzca en mandatos, sin que se traduzca en leyes, ¿no? Sino que fuera un espacio para discutir como sobre una Cuba, sobre cómo podría ser esa Cuba que viniera después, ¿no? Y fuera de eso no me imagino nada más, ¿eh? Pero creo que todo el país tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por procesos de recuperación de la memoria, procesos de justicia y procesos de discusión de cómo queremos que sea el país. Eso es como, y de ahí pues pensarlo, porque el país, es que Cuba tenemos que inventarla desde cero, ¿no? No solo en la cultura, tenemos que inventar cómo vamos a tener sistema eléctrico nacional. Yo siempre termino ahí, que es como... Sí, es el ABC. No sé si te acuerdas de cuando repartieron los televisores, los primeros. No me acuerdo qué marca eran. Ay, se me olvidó la marca. Bueno, los televisores aquellos, tú los encendías y salía un lema, un eslogan que decía: sin cultura no hay libertad, José Martí, no hay libertad posible, José Martí. ¿No recuerdas eso? Es cínico. No me tocó uno de esos, ¿no? Y bueno, al final es que es al revés, sin libertad no hay más nada, no hay cultura ni más nada, ¿no? No hay absolutamente más nada. Entonces el eslogan que usó justamente el movimiento San Isidro fue cultura y libertad. Y bueno, ya después Patria y Vida usó eso, ¿no? Vamos a cambiar la muerte por la vida, y Paya usó libertad y vida. O sea, siempre se ha jugado con esto de la libertad, ¿no? Pero al final me parece que siempre queda en abstracto para un pueblo que le quitaron absolutamente todo y que ya ni siquiera sabe bien qué cosa es eso, ¿no? Porque está tan ocupado en sobrevivir y en buscarse un plato de arroz no, y que también por nuestro propio proceso, y yo esto lo digo incluso como una preocupación, ¿no? Por nuestro propio proceso, nosotros tendemos a pensar, o sea, la libertad hay que llenarla de contenido, ¿no? O sea, la libertad es eso, es muy abstracta, pero hay que darle un contenido concreto. Y nosotros tendemos a pensar mucho en la libertad, en las libertades que nos faltan ahora, que son sobre todo la libertad económica, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la libertad de manifestación y la libertad de reunión. Pero tendemos a dejar de lado, y yo creo que eso es inevitable, estas otras que no son libertades, pero son derechos, porque no hay tampoco libertad sin derechos, ¿no? Entonces tú necesitas, a nosotros nos va a faltar pensar, creo que inevitablemente, cómo vamos a resolver el tema de la salud y de la educación, ¿no? Y la tendencia es a que después de que un país sale, eso pasa en muchos países de Europa del Este, ¿no? Después que tú sales de un proceso donde la educación y la salud y el Estado, o sea, donde el Estado ha sido a la vez el garante por cierto tiempo, ya sabemos que esa hora ya se acabó, pero el garante de esos derechos básicos, que son los derechos sociales, ¿no? Y al mismo tiempo ha usado esos derechos para controlar a la sociedad y mantenerla así sometida a un proyecto político, aunque la sociedad no quiera responder a eso. La tendencia es que esa misma sociedad termine diciendo, no, ni educación, ni salud, ni nada de eso. Nosotros lo que no queremos es Estado, nosotros queremos todas las libertades, ¿no? Y ahí hay como un peligro, que es terminar asumiendo un modelo en el cual el Estado no tenga que responsabilizarse por nada. Y yo, por ejemplo, ahí creo que el Estado sí tiene que ser responsable por determinadas cosas. O sea, el Estado tiene que dar muchas libertades, no tiene que meterse en la mayoría de las cosas, pero sí tiene un papel en garantizar las condiciones mínimas de la vida. O sea, yo sí creo que los Estados tienen que garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, una seguridad pública mínima, exacto, infraestructura. Yo sí creo que eso es responsabilidad del Estado. Esa cosa de decir, ay, todo privado, no sé qué, no. Y que eso es algo que hay que exigirle al Estado, y al mismo tiempo hay que exigirle que se quede ahí, que eso no se
se traduzca en una serie de delimitaciones para ejercer todos los demás derechos, ¿no? Ahora, eso que teóricamente es tan sencillo, en la práctica, en un país como Cuba, que va a llegar a cualquier otra situación en un destruido totalmente, así en la destrucción total, va a exigir un gran esfuerzo de toda la sociedad cubana. O sea, aquí tienen que ponerse a pensar los ingenieros, los economistas, todo el mundo tiene que ponerse a pensar cómo esto es realizable. Porque no es cuestión de tener una ideología y decir, yo soy libertario, o yo soy marxista, o yo soy anarquista. Ese no es el punto. El punto es cómo lograr hacer una transición con justicia hacia un país que tenga libertades, pero donde también se garanticen las condiciones para la vida. Porque si tú no tienes, no sé, eso, si tú no tienes derecho a la salud, por ejemplo, si tú concretamente no tienes la manera de solucionar que cuando tú estés enfermo puedas curarte, o sea, también ahí libertad de expresión es como, qué chido, es necesario, es imprescindible, pero sin lo otro no se puede. O sea, esa Hay cosas cosa, como más prioritarias, la vivienda digna, que no te caiga el techo en la sí, cabeza, que no exactamente. te caiga el techo en la cabeza cuando estás caminando por la calle. Los derechos laborales, por ejemplo, que eso es algo que en Cuba ni ya es como si no existiera, porque esos sindicatos falsos que nosotros tenemos en Cuba. Pero los derechos laborales, ¿no? Que los trabajadores ganen un salario mínimo que les permita vivir dignamente, que puedan organizarse para ir en contra de la administración o del patrón o de lo que sea que haya. O sea, y como una cantidad de cosas que nosotros simplemente nosotros digo como sociedad, ¿no? Hemos sacado de nuestro de nuestras expectativas, ¿no? De lo que de lo que tiene que ser una sociedad, que tendremos que empezar a pensarlas, ¿no? Y si algo tiene bueno Cuba es que, tristemente, tiene un exilio grandísimo, pero al mismo tiempo ahí está la potencia para pensar eso, ¿no? O sea, toda la cantidad de gente que hay. Que hemos vivido en libertad, en algún tipo de libertad mejor que la que hay, y hemos tenido algún tipo de experiencia en democracia. Sí, Exacto. Eso va a servir, por supuesto. Ahí está nuestra esperanza, si alguna tenemos. Ya, un mensaje final que quieras decir. Yo siempre termino estas entrevistas con cómo se puede ayudar a un Luis Manuel Otero, cómo se puede ayudar a los presos políticos. Bueno, lo primero es que es increíble que esa pregunta, que puede ser tan simple, hay que pensarla tanto para dar una respuesta, ¿no? Porque lo primero es que parece que no se puede hacer nada, ¿no? Porque el poder del gobierno cubano es un poder casi absoluto ahora mismo, ¿no? O sea, decidió encarcelar a Luis Manuel y no hubo nada que pudiéramos hacer para evitar eso, ¿no? Y no porque no quisiéramos, ¿no? Se hizo mucho. De hecho, antes de terminar la cárcel, Luis Manuel pues estuvo en la cárcel, se sacó de la cárcel, o sea, estuvo secuestrado en un hospital y se sacó de ahí. O sea, hubo un margen de maniobra, digamos, ¿no? Antes de este golpetazo final que lo tiene en la cárcel a él y a tanta gente, más de 1000 Y al principio personas. él rechazaba irse, pero ahora ya sabemos que Y ahora sabemos que que sí quiere irse, accedió, ¿no? pero ahora ellos no lo dejan irse. Entonces, Sí, yo ahí lo que respondería es que no hay una sola cosa que podamos hacer, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer con Luis Manuel y con todos los presos políticos es no olvidarlos, ¿no? Porque ya cuando lleva tanto tiempo ahí, pues nuestra condición humana, ¿no? Nos hace como pasar a cosas que son más urgentes, y vivimos en un mundo donde todo el tiempo, no solo Cuba, sino en el mundo entero, todo el tiempo hay urgencias nuevas, ¿no? Entonces lo primero es no olvidarlo, ¿no? Y de no olvidarlo hay miles de maneras de hacerlo, ¿no? Y cada cual tendrá una manera propia, y digo cada cual, no solo cada persona, sino también como cada organización, en fin, tendrá maneras de hacer eso, que no son las maneras tradicionales de hacer campañas, informes, declarar los presos de conciencia. O sea, es como no solo las maneras ya tradicionales de hacerlo, sino las que se nos puedan ocurrir, ¿no? Yo creo que primero no olvidarlo, y con él no olvidar a los presos políticos. Y luego de ese no olvidarlo se derivan cosas concretas, ¿no? Se derivan presiones a organismos internacionales, que creo que son muy importantes, que aunque se hagan los sordos y aunque parezcan sordos, de todas maneras hay que seguir insistiendo, ¿no? Porque si imagínate, si insistiendo se hacen los sordos, dime tú sin insistir, ¿no? O sea, no va a tener fin nunca, ¿no? Y creo que lo otro que podemos hacer por Luis Manuel y por todos es tratar de transmitirle a él y a todas las personas que están en la cárcel que no los hemos olvidado, ¿no? O sea, que pensar concretamente en las vidas de esas personas que están en la cárcel y hacer todo lo que se pueda para que no pierdan la esperanza de que esto no va a ser para siempre, ¿no?
Yo creo que eso también es muy importante. Y puede ser en mandarles una carta, contribuir con que reciban visitas, llamarlos por teléfono, estar como pendiente de lo que está sucediendo. O sea, hacer de ese espacio de la prisión, tratar de subvertir ese espacio de la prisión, eliminando las condiciones que son sustanciales a estar preso, que es la soledad, la sensación de abandono y el sentimiento de que eso no va a terminar nunca, ¿no? Entonces, contribuir todo lo que podamos en eso, ¿no? Con Luis Manuel y con todos, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande que también se extiende a tratar de educar a la gente fuera de Cuba sobre lo que está pasando en Cuba, ¿no? A hacer caer esa inmensa fachada de la propaganda de que es el faro de América, el país excepcional contra el imperialismo, o sea, desmontar todas esas ficciones. Creo que también es una responsabilidad que nos corresponde y que parece que no tiene nada que ver con los presos políticos, pero tiene todo que ver, ¿no? Porque esas ficciones son las que han conducido a que el horror del Estado cubano se haya podido manifestar ampliamente sin que haya una reacción que sea capaz de impedirlo, ¿no? Sí. Agradecerte y decirle a la gente que te podemos oír en tu podcast que tienes, que es una vez a la semana, ¿no? Sí, ahora estamos como de vacaciones, digamos, bueno, no son vacaciones, pero preparando la segunda temporada que la vamos a hacer también con video. Entonces, pero están ahí los capítulos en iVoox, en Spotify. Creo que completo está en iVoox, porque Spotify luego los va borrando, pero todos están en iVoox disponibles. Ahí La están. dirección. La dirección yo tampoco me la sé, ¿eh? Pero A ver, déjame ver. a ver, Ya la vamos a tenía aquí buscarla. abierta. En Rialta también está. Está en Rialta, sí, los capítulos están todos publicados en Rialta. Bueno, Caminero, iBooks. Sí, no debe ser mucho más que eso, ¿no? Y tu nombre, Hilda Landrover. Exacto, así me encuentro en Caminero. Muchas Hilda Landrover. gracias. Muchas gracias, Hilda. Muchas Por tu gracias a tiempo ti. y por todo lo que estás haciendo, ¿no? Desde los espacios que puedes, no has parado de hacer cosas, ¿no? Pues no digamos que en la unión está la fuerza, porque esa idea de la unidad no es un poco complicada para nosotros que hemos tenido que sufrirla, pero yo creo que sí que en la articulación, ¿no? En la cosa de que hagamos todo lo que podamos desde donde estemos, ¿no? Y todos estamos en lugares diferentes, pero al final todo eso junto terminará por derribar el muro totalitario. Esperemos. Muchas gracias, Hilda. Un abrazo. Abrazo grande para ti. Cuando hice el piquete de Pablo Barricado, siempre me dije no ser contestatario con el tema del sexo es bastante. No hace falta ser un militante, pero a los putos policías les picaba el fundillo por ponerme otro apellido. Me dijeron, eres un farsante, ya lo tuyo es bastante. Te agarramos con 2 pastillas, 2 tampos en traficante. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política, pero Ellas se arropan rebuscadas, palabrotas, caras, ropas, copas, leyes rotas, piratas de combate y botas que se sotean cual despotas, necios con crueldad. No me interesa en realidad, pero es que ya me sale hasta en la sopa. Se nota puntos, aquí el punto es que tú pierdas, aunque observas que en verdad lo dicho y lo hecho no concuerda. Es hora que entiendas, tienes razón, eres una mierda. En la Constitución los derechos se escriben con la mano izquierda. Y no se ofenda, comprenda racionalmente. No es de ahora mi gente, todos los presidentes mienten. ¿Entiendes? La política es otro enemigo a enfrentar, porque los que la representan no nos representan. La política es tan cínica como sus representantes y sucia como la conciencia de los mismos.
filosofía creada para que la clase obrera llenen sus carteras. Le harán un remi en discoteca al himno. No se asusten, solo fue una preguntita. Me invito a un intercallejero en el inter de las 3 chapitas. Sé que le irrita lo que digo en realidad. No se asuste cuando ven la urna un papel que diga paz y libertad. Que nuestra realidad es triste razona. La política en la azucarera está metida a la cañona. Socio perdona, pero mi política es distinta. Igualdad y lo demás que se vaya para la vida. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. La política, la política. Yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero